Buen día, en esta oportunidad vamos a hablar de la visión cromática, las bases genéticas y las alteraciones como el daltonismo, para posteriormente poder resolver el caso número uno. Para ello tenemos que entender qué pasa en el daltonismo y en la visión del color. Es por esto que vamos a estudiar en primera instancia a la retina, recordando que es una capa delgada de tejido nervioso que se encuentra en la parte interna del ojo, específicamente en la superficie interna posterior del globo ocular, y que esa retina es esencial para la visión ya que convierte a la luz en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Pero ¿quién específicamente convierte la luz en señales eléctricas? Son las células fotorreceptoras. Acá las vemos ubicadas en la retina interconectadas. Estas células se llaman bastón y cono. El bastón tiene la responsabilidad de la visión en condiciones de poca luz, a eso se le denomina visión escotópica, y el cono tiene la responsabilidad de la visión del color y los detalles finos. Entonces inferimos que en esta célula pasa algo o hay una falla en el daltonismo, porque el daltonismo es una afección genética en donde no se pueden percibir ciertos colores. Entonces vamos a estudiar directamente al cono. Tienen, en su parte morfológica tiene dos segmentos, externo e interno. El segmento externo tiene unas invaginaciones de membranas en donde se depositan las opsinas, que son unas proteínas específicas importantes para la resolución, y vamos a hablar más adelante de ellas. Y en el segmento interno encontramos mitocondrias, núcleo y cuerpo sináptico. Relevante o recordemos que estas células son diploides somáticas que tienen 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas y 2 cromosomas son sexuales. Viajamos directamente al núcleo de la célula cono, específicamente al cromosoma sexual X, y nos ubicamos en la región XQP28, en donde encontramos dos genes muy importantes. Uno de ellos es el OPN1LW y el otro es el OPN1LW. Estos genes codifican la proteína que les decía que era muy importante, que se llama opsina. Entonces, sigue los procesos de transcripción del ARN mensajero, luego la traducción del ARN a la proteína, luego la modificación y plegamiento de la opsina en la proteína se vuelve tridimensional para que cumpla su función. Entonces, después del proceso, ya los genes codifican las proteínas opsinas. Si el gen codifica, el gen OPN1LW codifica la opsina sensible a la luz de onda larga, esta va a detectar el color rojo. Y el gen que codifica el OPN1LW codifica o es sensible a la luz de onda media, que detectará el color verde. Después de fabricar las proteínas, se hace el transporte y la ubicación final. Entonces esas proteínas bajan allá al segmento externo, específicamente a la invaginación. Y allí esa opsina, esa proteína, se une a un retinal, que es derivado de la vitamina A del retinal, y forma un fotopigmento. Relevante porque allí es donde hay la conversión de la señal lumínica en eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Primero pasa el haz de luz que llega a la retina. Ese haz de luz puede ser longitudes de ondas largas o longitudes de ondas medias. Ellas llegan al segmento externo de la célula. Entonces, esos fotones o esas longitudes de ondas son absorbidos por ese fotopigmento creado por la opsina y el retinal. Entonces allí se producen cambios en el retinal, lo que hace que se active la opsina, y esa opsina produce una señal eléctrica en la célula cono, y esa señal viaja al cerebro, en donde la combinación de la activación del cono lo interpreta como colores. Entonces, si pasan las longitudes de ondas largas, activa la opsina que codifica el color rojo. Y si pasan las longitudes de onda media, se activan la opsina que codifica el color verde. Y así podemos interpretar o ver los colores. ¿Qué pasa en el daltonismo? Igual estamos en la célula cono, específicamente en el cromosoma sexual X, en la región X28. Están los genes, pero ¿qué pasa? Esos genes mutaron. ¿Cuáles mutaciones pueden haber en estos genes? Puntuales, deleciones o recombinaciones erróneas. Cuando hay mutaciones puntuales es que hay un cambio en un solo nucleótido en el gen, lo que altera la estructura de la proteína. Si hay deleciones, se eliminan partes del gen, lo que produce una proteína incompleta y no funcional. Y si hay recombinación, puede haber fusiones de genes que forman una opsina híbrida, que ya adelante les explico qué pasa, o hay pérdida de un gen. Si hay una pérdida de un gen, entonces uno de los genes puede ser eliminado completamente, dejando al individuo sin opsinas funcionales para color rojo o el verde. Y es así como se producen los diferentes tipos de daltonismo. Está la protonopatía, y el gen afectado es el OPN1LW, que hay delección completa del gen o mutación puntual severa, lo que hace que los colores rojos no
funcionen y el individuo no puede producir longitudes de onda largas, o sea, no las percibe, entonces no puede ver el color rojo. El gen afectado en la deuteronopatía es el OPN1MW, que es el verde, lo que causa elección completa del gen, mutación puntual severa, y como resultado los conos verdes no funcionan, lo que dificulta la percepción de la longitud de las ondas medias, lo que hace que no pueda ver el verde. En el caso de la protenomalía, el gen afectado es el OPN1LW, y allí lo que hay es recombinación errónea, la opsina híbrida, o una mutación puntual leve. Si hay una opsina híbrida, los conos rojos funcionan de forma anómala y desplazan su sensibilidad hacia el verde, entonces los colores rojo y verde parecen similares. Y en la deuteronomalía, el gen afectado es el OPN1MW, en donde hay lo mismo, combinación errónea de lo que produce una opsina híbrida o mutación puntual leve. Entonces el resultado es que los conos verdes funcionan de forma anómala, desplazando su sensibilidad hacia el rojo, y los colores verde y rojo parecen similares. Ya entendimos que el daltonismo es una mutación de los genes OPN1LW y OPN1MW que están en la región XQ28 del cromosoma sexual X, o sea, el daltonismo está ligado al cromosoma X. Y para entender la herencia, recordemos que nosotros los seres humanos estamos constituidos por 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas y 2 son cromosomas sexuales, y que cada progenitor aporta 23 cromosomas a través de sus gametos, que el óvulo siempre aportará el cromosoma X y el hombre sí aporta el cromosoma X para las mujeres y el cromosoma Y para los hombres, y que el daltonismo está ligado al cromosoma X. Entonces, vamos a explicar. Para que un hombre sea daltónico, la madre aportará el cromosoma X que tiene el gen mutado. Y para que una mujer sea daltónica, tanto el padre como la madre tendrán que aportarle un cromosoma X con los genes mutados. De lo contrario, si el padre le aporta a ella un cromosoma X normal y la madre le aporta un cromosoma con los genes mutados, ella es portadora como tal del gen, mas no es daltónica, porque uno de los cromosomas es normal y puede codificar la proteína opsina y así ver el color rojo y el verde. Como ya entendemos qué pasa en el daltonismo, ahora vamos a resolver el caso clínico, y para eso se realiza un árbol genealógico en donde los círculos representan a las mujeres, los cuadrados a los hombres, y quienes están resaltados de azul tienen daltonismo. Dice que un niño sufre daltonismo, lo ponemos en la tercera generación, que sería el paciente índice. Ya tenemos la primera pista porque él heredó el cromosoma X con los genes mutados de la madre, porque el padre pues heredó el cromosoma Y. Luego nos dice que su hermano y sus 5 hermanas tienen vista normal. Su hermano y sus 5 hermanas. Segunda pista. Eso quiere decir que la madre es portadora de un cromosoma mutado y no tiene daltonismo. Si ella tuviera daltonismo, sus 2 cromosomas X tendrían los genes mutados y sus 2 hijos varones recibirían cromosomas X mutados y tendrían como tal daltonismo. Recordemos la primera ley de Mendel que dice de la segregación de los cromosomas X, que son al azar y en el 50%. Entonces, para contestar la primera pregunta, si alguno de los padres del niño afectado tiene daltonismo, ya sabemos que la madre no tiene daltonismo. Ahora vamos a ver cuál si el padre tiene. Si el padre tuviera daltonismo, él aportaría ese cromosoma X mutado a sus hijas. Y ya sabemos que la madre tiene un cromosoma X mutado, lo que nos quiere decir que entonces alguna de sus hijas tendría que tener daltonismo. Pero el caso nos dice que ninguna, que todas tienen la vista normal. De esta manera resolvemos la primera pregunta, y es que ninguno de los padres tiene daltonismo. La mamá sí aporta el cromosoma que tiene los genes mutados. Luego nos dice el caso que el niño afectado tiene 3 tíos maternos y 4 tías maternas ubicados en la segunda generación. Y nos dice que ninguno de los hijos y nietos de sus tíos sufre daltonismo. Eso quiere decir que los hijos varones, o sea, los tíos del paciente índice, los varones, no tienen daltonismo. Si ellos tuvieran daltonismo, ¿qué pasaría? Pues los hijos varones de estos hombres recibirían el cromosoma Y. Entonces, pues no tendrían daltonismo. Pero las mujeres
recibirían ese cromosoma X con los genes mutados. Eso quiere decir que si esas hijas recibieran los cromosomas X con los genes mutados, alguno de los hijos de ella tendría que tener daltonismo. Y aquí nos dicen que ninguno de los hijos y nietos de sus tíos sufre daltonismo. Entonces, resolvemos la primera parte, es que si alguno de los tíos, los varones, no tienen daltonismo. Entonces, como los tíos varones no tienen daltonismo, eso quiere decir que la abuela materna del paciente índice tenía los dos cromosomas sanos. ¿Por qué? Porque ninguno de sus tres hijos tenía daltonismo. Si ella tuviera uno de los dos cromosomas X y con los genes mutados, alguno de estos tres hijos, por la segregación X al azar del 50%, alguno de esos hijos tendría daltonismo. Eso nos hace resolver la primera pregunta, que es ¿cuál de los cuatro abuelos que tiene el niño afectado le transmitió el alelo mutado? Quien le transmitió el alelo mutado fue el abuelo materno. El abuelo materno le aportó el cromosoma mutado a la madre del paciente índice y la abuela materna le dio el sano. Y para terminar de resolver la pregunta que si alguno de los tíos o tíos, ya dijimos que los tíos no tenían daltonismo, las tías no tenían daltonismo. ¿Por qué? Porque la madre de las tías tenía los dos cromosomas sanos. Quien les aportó el cromosoma X con el gen mutado fue el padre. Y la madre les aportaba el, 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 el cromosoma sano. Por tal motivo, todas las hijas, alguna de las hijas podría tener el gen mutado, eran portadoras, pero no tenían daltonismo.